dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita. Y hoy Agenda Nacional, que se transmite de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, Canal 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster, les trae una edición especial. Les traemos la quinta parte del documento que es propuesto de un grupo de ciudadanos que han acordado dirigirse al secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, para que en la próxima reunión de la Asamblea General convocada en Santo Domingo los días 4 al 6 de junio próximo, se introduzca un punto de agenda para tratar los problemas dominico-haitianos ocasionados por la masiva inmigración ilegal de sus nacionales a la República Dominicana. Estábamos entonces leyendo, o pasábamos a leer la parte que está titulada Acciones Internacionales contra la República. El Estado Dominicano y su pueblo han sido sentados y condenados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica, una dependencia de la OEA, mediante expedientes acusatorios formulados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, que basan sus denuncias en los informes anuales de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos y de acusadores individuales que han declarado falsamente contra el país bajo los auspicios y protección de esa Corte, teniendo como causa operativos de repatriación llevados a cabo esporádicamente por el Estado Dominicano. Estas actuaciones persiguen claramente obligar al Estado Dominicano a devolver con cuentagotas una inmigración haitiana masiva, instrumento de la fusión perseguida, y otorgar residencia permanente y documentación a cada inmigrante ilegal indocumentado haitiano, su pena de violar sus derechos humanos, y plantea que expatriemos a cada inmigrante mediante un juicio individual, recargando un ya inoperante sistema judicial, lo que equivale a admitirlos en el país. Asimismo, estas acciones pretendieron que se reconociera la nacionalidad dominicana a los hijos de inmigrantes ilegales haitianos, aplicándoles el principio del jus soli contenido en nuestra Constitución, interpretación acomodaticia, maliciosa e intencionada que ha quedado enterrada con el reciente dictamen de la Suprema Corte de Justicia, negándoles el beneficio de este principio de nacionalidad, porque los constituyentes se basaron en el principio jurídico de que la ilegalidad no puede engendrar legalidad, y rechazando que se encontraran en un limbo jurídico respecto a su nacionalidad, y les remitió a la que hasta ahora les reconoce y otorga la propia Constitución de Haití, que es la haitiana. Testigos contra el Estado Dominicano, calificados como idóneos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han evidenciado en su falta de idoneidad y malsana intención al ser autores de declaraciones ilegales y fraudulentas de hijos tardíos a favor de niños haitianos, como fue el caso del sacerdote belga Pierre Ricoeur, quien faltó igualmente a su condición religiosa, lo cual descalifica los testimonios sobre los cuales se basó la condena al Estado Dominicano. La ciudadana haitiana Solange Pierre, también deponente ante esa corte, es testimonio viviente del exceso de tolerancia suicida de la sociedad dominicana a la causa que sustenta, porque se le ha permitido permanecer en el país y organizarse y pronunciarse en temas que la Constitución y la ley le vedan, sin ser perseguida penalmente ni expatriada por indeseable. Un rechazo a la jurisdicción de la Comisión y la Corte de Derechos Humanos. Una oportuna instancia, incoada por destacados juristas dominicanos, rechaza la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica en los asuntos migratorios de la República Dominicana, que han servido de base a las acusaciones que le ha formulado y a las condenas que le ha impuesto dicha Corte,
porque el aval de su jurisdicción hecha por el Poder Ejecutivo en esa oportunidad no se completó con la requerida aprobación del Congreso Nacional, careciendo el primero de facultades constitucionales para ello, lo cual lo invalida. En consecuencia, siendo nula la aceptación por parte del Estado Dominicano de la competencia de la Corte, también lo son sus dictámenes condenatorios y la decisión que obliga al gobierno dominicano a indemnizar a niñas haitianas favorecidas con dictamen previo no acatado, que declaró válido su registro como dominicanas en las oficialías de Estado Civil e imponiéndole penalidades económicas a su favor al Estado Dominicano. Esta denuncia lleva juntos documentos de consulta sobre la situación de conflicto dominico-haitiano. Entonces, pasamos a las conclusiones del documento sobre el problema migratorio haitiano. Primero, que los pasos de ratificación contemplados en el Acuerdo Dominico-Haitiano del 31 de enero de 1938 han sido cumplidos y por tanto el mismo se encuentra vigente y bajo la responsabilidad de la Organización de Estados Americanos, OEA. Segundo, el cumplimiento del mismo está a cargo de las partes suscribientes, el Estado Dominicano y el Estado Haitiano, y velar por su acatamiento está a cargo de la Organización de Estados Americanos, OEA. Tercero, que este acuerdo fue convertido en ley del Congreso Nacional de la República Dominicana con el número 1467 del 9 de febrero de 1938, que ordena la repatriación de los inmigrantes ilegales haitianos en suelo dominicano. Cuarto, que el acuerdo ha sido incumplido visto el artículo 10 y sus incisos primero y segundo, dada la patente y masiva migración ilegal de nacionales haitianos existente en la República Dominicana, que data de varias décadas atrás. Quinto, que es responsabilidad primera de ese incumplimiento la que corresponde al Estado haitiano, que debió inhibir a sus nacionales de pasar a territorio dominicano en condición de ilegalidad, como lo prevé el inciso primero del artículo 10 del acuerdo. Sexto, en segundo término, está la responsabilidad del propio Estado dominicano, perjudicado con ese incumplimiento, por no reclamar a la OEA ni a ningún tribunal internacional la situación de falta del Estado haitiano, representada por cada inmigrante ilegal haitiano en suelo dominicano, y por no tomar las medidas coercitivas que en el plano de su soberanía tenía y tiene derecho a ejercer para controlar el ingreso de extranjeros por la frontera, según se lo reconocía el inciso 2 del artículo 10 del Acuerdo Dominico-Haitiano. Séptimo, finalmente, está la responsabilidad de la OEA por su omisión en darle seguimiento al acuerdo, exigiendo su acatamiento, y por permitir las interferencias de sus organismos de derechos humanos a los procesos de repatriación de dichos inmigrantes, lo que hace preciso que la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, se pronuncie al respecto de esta situación, contribuyendo a que el problema no se acreciente y propiciando medidas de solución a corto, mediano y largo plazo. Octavo, que de conformidad con el derecho internacional público y la Carta de la OEA, así como de las disposiciones del Acuerdo Dominico-Haitiano convertidas en ley número 1467 del 11 de febrero de 1938, es potestativo del Estado Dominicano decidir la repatriación de los inmigrantes que se encuentran en suelo dominicano, para lo cual debe tener a su disposición y contar con la supervisión de la OEA. Noveno, que dado el considerable proceso acumulativo de la citada inmigración ilegal haitiana en suelo dominicano, es aconsejable abordarlo en dos partes: medidas de contención de aplicación inmediata para evitar que el problema migratorio continúe y aumente la población haitiana desplazada a suelo dominicano, y medidas de repatriación sobre el universo migratorio ilegal según dictamine su tiempo de ejecución el Congreso Nacional, conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 9 de la Constitución de la República Dominicana, y otorgue, si lo considera de lugar,
una amnistía parcial. Décimo, que el descontrol de la frontera dominico-haitiana ha permitido el trasiego de inmigrantes haitianos ilegales a territorio dominicano, pero también el tráfico ilícito de drogas, contrabando de mercancías, alimentos y artículos, personas secuestradas en suelo dominicano, así como de vehículos robados en ambos países. Décimo, que es responsabilidad de la OEA exigir a ambas partes signatarias del acuerdo su cumplimiento respecto del adecuado control de la frontera dominico-haitiana, cuyo descuido ha sido fuente del problema, imponiendo el cierre de la frontera y supervisando su ejecución, quedando el lado dominicano a cargo de sus fuerzas armadas y el lado haitiano a cargo de las fuerzas militares del contingente de las Naciones Unidas en Haití, MINUSTAH. Duodécimo, que se ha interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, expedido por el presidente Leonel Fernández el 19 de febrero de 1999, omitiendo su remisión al Congreso Nacional para aprobación, lo cual anula esa aceptación de competencia. 30. En consecuencia, siendo nula la aceptación por parte del Estado Dominicano de la competencia de la Corte, también lo son sus dictámenes condenatorios y la decisión que obliga al gobierno dominicano a indemnizar a niñas haitianas favorecidas con dictamen previo no acatado, que declaró válido su registro como dominicanas en las oficialías de Estado Civil e imponiéndole penalidades económicas a su favor al Estado Dominicano. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, Declaración de Santo Domingo, propuesta de texto. Vista la exposición de motivos contenida en la ponencia introducida a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, celebrada en la República Dominicana entre los días 4 y 6 de junio del año 2006, mediante documento previamente depositado en Secretaría por un significativo grupo de ciudadanos dominicanos. Vista la documentación legal que acompaña a la citada exposición, con la cual se confirman los reclamos de tipo institucional que contiene para que la Organización de Estados Americanos, OEA, se defina en torno al Acuerdo Dominico-Haitiano del 31 de enero de 1938, firmado en Washington por los representantes de los estados dominicano y haitiano. Vista la necesidad de mantener las acciones emprendidas por cada organismo de la organización dentro del contexto de su propia Carta Orgánica y del derecho internacional público, y de hacer coherentes con un todo las actuaciones de la organización. Vista la enumeración de conclusiones de la exposición citada, que se consideran justas en sus fundamentos y oportunas como acciones a emprender frente a la magnitud del problema migratorio ilegal que confronta a la nación dominicana, del cual no debe eximirse de examinar la Asamblea General de la organización para actuar evitando el deterioro institucional de las naciones envueltas en el conflicto y dictaminar su decisión. Resuelve: primero, aceptar la petición de incluir un punto en su agenda de trabajo para apoderarse y conocer de la exposición que en forma de ponencia ha presentado un significativo grupo de ciudadanos dominicanos a los miembros de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, convocada en la capital dominicana los días 4 al 6 de junio del año 2006. Segundo, acoger como válidas las conclusiones de la ponencia antes mencionada y por tanto declara. Entonces viene la repetición de las conclusiones que se propone que sean acogidas por la Asamblea hasta llegar al punto en donde se señala en su punto 16 que el Estado Dominicano ha sido objeto de un desplazamiento masivo e ilegal de la población haitiana a territorio dominicano iniciada hace décadas, que ha estado acompañada por una campaña internacional de desinformación
y declaraciones de funcionarios y representantes diplomáticos y consulares del gobierno haitiano para inhibir las acciones de repatriación a las cuales tiene derecho el Estado Dominicano en función de su soberanía en cuestiones de migración y a las cuales viene además obligado conforme a los compromisos asumidos por las partes en el Acuerdo Dominico-Haitiano de 1938, todo lo cual reúne las características de una acción premeditada y la ejecución a largo plazo, lo cual constituiría una agresión de parte del Estado haitiano contra el Estado dominicano. Vamos a suspender la lectura en este punto para hacer un paréntesis y continuar dentro de unos minutos. Pues bien, siguiendo entonces con la lectura del documento, pasamos al punto 17, que tal situación está tipificada en el capítulo 4 de la Carta de la OEA, Derechos y Deberes Fundamentales de los Estados, que en su artículo 18 reza: ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la Fuerza Armada, sino también, y esto tenemos subrayado, cualquier otra forma de injerencia o de tendencia tentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, condiciones y consecuencias que se cumplen en todos los aspectos de esa inmigración ilegal y las circunstancias que les rodean. 18. Que en esa virtud el Estado haitiano debe tomar nota de su obligación de detener el flujo de sus inmigrantes ilegales a territorio dominicano y cesar en las declaraciones de sus funcionarios y representantes diplomáticos y consulares donde quiera se encuentren, dado que representan injerencia en los asuntos internos del Estado dominicano. De no temperar a esta advertencia, el Estado haitiano se expondrá a las sanciones que puede imponerle la OEA por incumplir las normas de convivencia interamericana pautadas en la Carta de la OEA y demás pactos complementarios en la materia. 19. Reconocer que las principales acciones ejercidas contra la República Dominicana para inhibir las repatriaciones de los inmigrantes ilegales haitianos han provenido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, D.C., Estados Unidos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica, dependientes de la Organización de Estados Americanos, OEA. Estas acciones se han enmarcado en la defensa de los derechos humanos y la protección de dichos inmigrantes, reclamándose para cada repatriación un trámite legal de debido proceso, obviando su esencia inscrita en la soberanía de los Estados. 20. Reconocer que aunque no fuera su propósito, estos organismos dependientes de la OEA han interferido en la repatriación que viene ejecutando el Estado dominicano de los ilegales haitianos, precisamente en cumplimiento de los compromisos que le impuso el Acuerdo Dominico-Haitiano de 1938, que son acciones atinentes a un problema migratorio propias de la soberanía de los estados y en el caso de República Dominicana frente a la inmigración ilegal haitiana, y con ello han agravado la magnitud del problema migratorio que está acumulado en la República Dominicana. Visto lo anterior, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, resuelve: 21. Ratificar que los asuntos atinentes a migración son potestad de la soberanía de los Estados miembros de la organización, tal y como se contempla en los artículos 11 y 15 de la Carta de la OEA. 22. Reconocer que los conflictos que se han suscitado en el proceso de repatriación de los ilegales inmigrantes
de nacionalidad haitiana por parte del Estado Dominicano son de naturaleza migratoria y en consecuencia escapan a los propósitos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, dependientes de la OEA. 23. Reconocer que el trámite interno para el reconocimiento por parte del Estado Dominicano de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica no fue agotado satisfactoriamente conforme a su constitución, según se desprende del recurso de inconstitucionalidad que figura en el anexo octavo, con lo cual el indicado organismo carece de jurisdicción sobre la República Dominicana en materia de derechos humanos, ni puede interferir con la soberanía de este país en materia de migración. 24. Reconocer en consecuencia que las sanciones que han sido impuestas a la República Dominicana por parte de los citados organismos, teniendo como origen las repatriaciones a que se refiere el inciso 2 del artículo 10 del Acuerdo Dominico-Haitiano del 31 de enero del 1938, carecen de validez jurídica y consecuentemente se declaran inexistentes, presentando al mismo tiempo al Estado y al pueblo dominicano una constancia de desagravio por esa lesión a su soberanía. Asimismo, la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, vista la intención y propósito de la organización de contribuir a la armonía entre los Estados miembros y en particular entre el Estado Dominicano y el Estado haitiano y sus respectivos pueblos, vista la necesidad de evitar que la situación del deterioro institucional que ha determinado a Haití la condición de Estado fallido y la intervención de la comunidad internacional en Haití se extienda a su vecino, el Estado Dominicano, vista la imposibilidad actual del Estado haitiano de controlar el acceso de sus nacionales a su frontera común con el Estado Dominicano y las deficiencias mostradas por este último en la aplicación de medidas cautelares sobre el ingreso de inmigrantes ilegales, narcotráfico, contrabando de mercancías y tráfico de vehículos robados en uno y otro país, resuelve. 25. Declarar cerrada la frontera dominico-haitiana hasta que, según la conformidad expresada por ambos estados vecinos, se haya recobrado la normalidad necesaria y el adecuado control de la misma. Esta tarea estará a cargo de vigilancia militar de ambos lados de la frontera dominico-haitiana. Del lado haitiano, patrullas y destacamentos de la MINUSTAH, hasta tanto se normalice institucionalmente esta nación. Del lado dominicano, patrullas y destacamentos de su Ejército Nacional, dotados de los equipos, instalaciones y armamentos adecuados. El gobierno dominicano procederá a la reestructuración del aparato militar encargado de la vigilancia de la frontera que estime de lugar para eliminar las deficiencias que se han hecho evidentes en esta tarea. 26. Recomendar a ambos estados vecinos adoptar adicionales medidas de contención del problema migratorio ilegal de ciudadanos haitianos a territorio dominicano. 27. Acoger las expresiones del presidente René García Preval en la necesidad de un fideicomiso de la Organización de las Naciones Unidas en Haití para apoyar su mandato y el difícil proceso de construcción democrática que se inicia, y en este sentido acuerda: a. Otorgar al nuevo gobierno haitiano asistencia administrativa y financiera para dar marco a los programas de rehabilitación de la economía haitiana, acompañando programas de asistencia social en salud, educación y vivienda. B. Solicitar de la Organización de Naciones Unidas, ONU, la extensión de la permanencia de la misión militar de pacificación en Haití, MINUSTAH, durante todo el periodo constitucional del presidente René García Preval, y encargarle de establecer desde el territorio haitiano el respeto a la frontera dominico-haitiana como factor primordial
para mantener la paz entre los pueblos dominicanos y haitianos conforme a lo pactado en el Acuerdo Dominico-Haitiano de 1938. C. Proveer asistencia técnica, administrativa y financiera a la gestión del presidente Preval durante todo su periodo constitucional. 28. Contribuir con el gobierno dominicano y el gobierno haitiano en la medida en que les sea requerido a un programa de acciones conjuntas, tanto en territorio dominicano como haitiano, con el propósito de ayudar al retorno voluntario a Haití de la actual inmigración ilegal de sus nacionales asentados en suelo dominicano, así como para orientar su reasentamiento productivo en Haití. Aprobada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, reunida en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, los días 4 al 6 de junio del año 2000. La relación de los documentos que sustentan esta ponencia y que se anexan a la misma. El anexo 1 es del Tratado para evitar o prevenir conflictos entre los Estados americanos del 3 de mayo de 1923 o Pacto Gondar. El anexo 2 es la Carta de la Organización de Estados Americanos OEA de 1948. El anexo 3 es la ley número 1467 del 11 de febrero de 1938 del Congreso Nacional Dominicano, que aprueba el Acuerdo Dominico-Haitiano de enero 31 de 1938. El anexo 4, el modus operandi del acuerdo del 21 de noviembre de 1939. El anexo 5 es el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas del 30 de abril de 1948, Pacto de Bogotá. El anexo 6 es el Protocolo de Entendimiento sobre los mecanismos de repatriación del 2 de diciembre de 1999. El anexo 7 es la declaración entre la República Dominicana y la República de Haití sobre las condiciones de contratación de sus nacionales del 22 de febrero del año 2000. El anexo 8 es el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 19 de febrero de 1999, expedido por el presidente Leonel Fernández. Y el anexo 9 es el mensaje de internet desde Nueva York del padre Luis Barrios de la Iglesia Episcopal. Este sería el documento que la OEA recibiría o recibirá para que decida si lo incluye y lo conoce en la agenda de su próxima reunión, que tendrá efecto y ha sido convocada para ello en la República Dominicana, en la capital de la República, en los días 4 al 6 de junio próximo. Hay que dejar también orientada a nuestros amables televidentes en que el hecho de que hay una reunión previa que tendrá efecto en la romana, que se supone que es una reunión de mandatarios para tomar decisión sobre cuestiones energéticas, y es el evento al cual se había mencionado y no se sabe si concurrirá o no el presidente de los Estados Unidos de América, George W. Bush. Ya para los días 4 al 6 de junio, entonces, los presidentes que estuvieron reunidos en el primer evento pasarían a la convocatoria de la OEA, de la cual no se ha dicho que el presidente de Estados Unidos estará presente. De todas maneras, nosotros los dominicanos estamos obligados a emplazar a la OEA a que conozca de los problemas que la propia OEA, a través de sus dependencias, que son la Comisión de Derechos Humanos con sede en Washington y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica, le han ocasionado al pueblo dominicano al interferir, al producir y propiciar que esos organismos se hayan involucrado con un enfoque
obstruccionista de lo que es una obligación suscrita en el acuerdo de 1938. Es decir, las partes se comprometieron a hacer respetar esa frontera, y la manera de hacerla respetar era que cada estado se responsabilizaba de que sus nacionales no pasaran el otro estado en condición de ilegalidad. El Estado haitiano ha incumplido en su totalidad esa obligación, pero el Estado dominicano ha incumplido en no haber denunciado a Haití por haber faltado a ese acuerdo de 1938, que dicho sea de paso, como hemos denunciado en su texto, parece que se había tomado la decisión de hacerlo desaparecer, porque la propia Cancillería Dominicana, cuando editó los distintos acuerdos y todas las documentaciones que tenían que ver con la frontera, con conflictos fronterizos con el estado vecino de Haití, no incluyó el acuerdo de 1938. Por eso reclamamos que ese acuerdo está vigente y es precisamente la solución del asunto. Probablemente por eso se ha querido hacer desaparecer. Nada de esto ha sido una casualidad. La República Dominicana ha estado sometida a una conspiración que tiene como objetivo la fusión de facto con Haití. Pero bueno, hemos dado término a la lectura de estos documentos, o la lectura del documento que constituye la ponencia que se va a presentar a la consideración de la OEA. Les damos las gracias por haber tenido la paciencia de escucharnos. Pues vamos a terminar la sesión especial, la serie de exposiciones que tienen que ver con el conflicto migratorio dominico-haitiano. Les habló Leopoldo Espellat Nanita. Hasta luego.